Bien, vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, vamos a comenzar entonces A ver, anótense para la próxima semana. Vamos a ver, ya vimos un poco acerca de Jitsi, de la plataforma. Luego vamos a retomar, vamos a hacer otras cosas con Jitsi. Se supone que, bueno, ya por lo menos conocen cómo vamos a trabajar el tema de las videoconferencias y deberían comenzar a alinear un poco más para ver todo lo que necesitan, lo que se puede hacer. Pero vamos a ir tocando luego un tema más y luego lo vamos a combinar a ambos. A ver, otro elemento importante que hay que conocer para hacer esta aplicación se llama notificaciones, ¿no? Las aplicaciones o la plataforma debe ser capaz de generar o recibir, digamos, notificaciones, ¿no? Obvio, cuando hablamos de notificaciones, digamos, ¿no? Pueden ocurrir tanto en la web como en la móvil, es más típico de la móvil, aunque en la web también, digamos, ¿no? La campanita, digamos, es algo típico actualmente de las aplicaciones también web, ¿no? De manera que debemos entender cómo funciona el esquema de notificaciones. Entonces vamos a comenzar un poco a ver lo de notificaciones push, digamos, ¿no? De Google, digamos, ¿no? De la plataforma, para poder luego implementar, digamos, en Flutter, cómo trabajar con el tema de notificaciones, ¿no? Cómo recibir, porque fundamentalmente va a recibir, no va a generar normalmente notificaciones, aunque también puede generar notificaciones, digamos, ¿no? Pero en general, inicialmente es cómo puedes recibir notificaciones, digamos, ¿no? Y luego, bueno, en las plataformas, normalmente el backend es donde se generan las notificaciones, cómo generar notificaciones. Pero vamos a dividirlo en dos partes este tema de notificaciones porque es importante. No sé cuánto conocen de este tema o han visto algunos, seguramente algunos ya ha visto algo de esto, pero sospecho que la mayoría no, digamos, pero por eso es que vamos a ver. Bien, entonces el primer tema es entender cómo funcionan las notificaciones. No es necesario hacer ninguna aplicación, pero sí es necesario entender todos los detalles de cómo se incorporan a las notificaciones, cómo se generan los keys, los tokens, digamos, ¿no? Cómo funciona la plataforma, cómo se envían, reciben las notificaciones. Entonces, para la próxima semana, para el día martes, entonces tienen que hacer un trabajo, una presentación acerca de las notificaciones push, específicamente, obvio, para no perder el tiempo en Flutter, para ver en Flutter, digamos, ¿no? Cómo se trabaja este tema, ¿no? Entonces, ese es el trabajo para el día martes, pero seguramente ya para el día jueves o para la próxima semana ya vamos a hacer una pequeña aplicación de Flutter para utilizar, para ver cómo ya operativamente hacemos notificación. Y luego cuando tengamos ambos, vamos a ver un poco, vamos a combinar un poquito, vamos a hacer con Jitsi y notificaciones para combinar un poco la idea, digamos, ¿no? Y así vamos a ir tocando durante este mes, que se acaba y que viene, todos esos temas que vamos a necesitar para implementar la solución mientras vamos haciendo el análisis y el diseño de la aplicación, ¿ya? Bien, ¿se entiende el tema? ¿Se entiende la tarea? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo, ingeniero, una consulta. ¿Ese notificaciones push tenemos que hacerlo encima del último que hemos realizado? No tenemos que hacer nada. Ahorita para el martes no tenemos que programar nada. Si quieres, tenemos que solo investigar cómo funcionan, qué requisitos, qué tengo que hacer, obvio, en general y luego en específico en Flutter, qué tengo que hacer para poder recibir o generar notificaciones en general. ¿Se entiende? Teóricamente hablando, digamos, ¿no? Luego para el jueves o el martes de la subsiguiente semana, ahí ya vamos a hacer un programita, un ejemplito que les voy a pedir con ciertas características, igual que como lo que hemos hecho en los otros casos, obvio cada vez más complejo. Si se dan cuenta, el primer ejercicio no fue tanto, el segundo tampoco era, ya va a ser un poquito más complejito, digamos, para implementar, pero igual es un ejemplo solamente que vamos a hacer. Pero primero quiero que lean un poco, entiendan cómo funciona, porque es una parte importante de las aplicaciones actuales, ¿no? La comunicación, y obvio, como
son distintos componentes, distintas aplicaciones, a veces una aplicación móvil, a veces es otra aplicación móvil diferente, a veces una aplicación web, a veces son servicios, a veces son aplicaciones de escritorio y todas tienen que comunicarse, digamos, ¿no? Y obvio la manera más adecuada, actual, obvio es comunicarse a través de servicios de notificaciones, ¿no? Es la cosa más habitual actualmente para comunicar distintas aplicaciones, aunque pueden utilizar, no sé, algunos servicios web o pueden utilizar socket o cosas por el estilo para lograr comunicación entre las aplicaciones también, digamos, ¿no? Eso implica más desarrollo. En cambio, ya muchas de las plataformas como Android, como iOS, ya incorporaron esto de forma nativa, se podría decir entre comillas, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan explotar estos mecanismos, digamos. Igual ya la web lo incorporó, así que podemos combinar, ¿me entiendes, no? Igual escritorio, digamos. Así que ya podemos combinar sin tener que desarrollar nuestro propio mecanismo de notificación. Porque, bueno, antiguamente cuando no habían esto, porque esto no es desde siempre, digamos, no hace más que algunos años que surgieron estos mecanismos. Antes, yo, por ejemplo, cuando hacía estas cosas de notificaciones, hacíamos servidores Socket, ¿no? Creamos un sistema de notificación vía servidores y clientes Socket, entonces, para poder enviar mensajes entre aplicaciones, ¿no? Entonces, vos tenías que construir tu mecanismo, ¿no? Lo malo de hacerlo vos es que, obvio, si yo quiero comunicarme con una aplicación de otro, ya no me sirve. Tendría que explicarle al otro que hizo su aplicación cómo diablo utilizar mis mecanismos para podernos comunicar. En cambio, cuando ese lo ha hecho uno, como Google, entonces, bueno, yo le digo al otro, estoy utilizando esto y listo. Como es genérico y es para cualquier aplicación, entonces también puede incorporarse sin necesidad de que yo le explique, porque obvio ya está en términos estándar definidos esos sistemas. Entonces, por eso es que en el desarrollo de aplicaciones desapareció un poco la necesidad de crear tu propio sistema de notificaciones y, por supuesto, más fácil es utilizar los mecanismos de notificaciones existentes que te permiten, primero, digamos, no desarrollar ese código y segundo, hacerlo de forma estándar, de manera que cuando quieras hacerlo con otras aplicaciones que no son hechas por vos, lo puedes hacer también de manera transparente. ¿Se entiende la lógica? Sí, se entiende. Ya. Entonces esa es la idea. Primero, obvio, entender, el martes va a ver, voy a revisar, obvio, suben el documento, vamos a revisar, vamos a ver cuánto entendieron de cómo funciona este tema, digamos, ¿no? Y luego les voy a plantear una tarea ya práctica de cómo vamos a construir una aplicación para utilizar este tema de notificaciones, ¿no? Luego lo voy a combinar el siguiente trabajo con una ya Jitsi más esto para hacer un ejemplo un poquito más elaborado, tendiente todo a conocer las cosas que necesitamos para poder trabajar con nuestra aplicación, ¿no? Bien, sigamos entonces ahorita en paralelo, como estamos viendo estas cosas prácticas, pero también en paralelo estamos tratando de hacer el análisis y el diseño de la aplicación para posteriormente, cuando nos alcance cuando lleguemos a la implementación, como hemos ido viendo en paralelo estas cosas que necesitamos, se supone que ya deberíamos poder implementar todo lo que requiere la aplicación, porque ya aprendimos un poco de cómo se trabajan los recursos de software disponibles, digamos, ¿no? Y ya entendemos a detalle lo que tiene que hacer la aplicación, entonces ya deberíamos ser capaces de hacer una implementación, ¿no? Bien, veamos, nos quedamos el otro día en el análisis requisito, digamos, ¿no? Que no estaban bien los que quedamos que hoy día intenten mejorar, les di algunas ideas, ahorita vamos a ver ese tema y veremos en cómo les fue con ese tema del análisis requisitos, digamos, ¿no? Ahorita dentro de los que presentaron hay 23 personas que lo presentaron, hay todavía 31 personas que no han presentado ese análisis requisito, digamos, ¿no? Y obvio, la idea ahorita es, vamos a corregirlo para que luego, se supone que el documento, para la próxima presentación, se supone que los que han hecho mal o de alguna manera mal la próxima vez, aunque ya no sea presentar los requisitos, sea otra cosa, deberían haberlo mejorado de manera que el documento ya contenga las mejoras que hemos ido tratando de trabajar durante las clases, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ese tema ahorita. Vamos a compartir un rato mi pantalla y vamos
vamos a compartir, digamos, ¿no? Un rato para mostrarle lo que hizo alguno de sus compañeros y tratar de corregir ese tema y que ustedes también, luego que lo entiendan, intenten corregir y mejorar ese documento. ¿Nos entendemos o no? Bien, se supone que este es por el tema. Hay 23 personas que han subido y 31 que no han subido, entonces vamos a escoger uno al azar. José Mérida, ¿está? José Mérida. José. ¿Está o no está? O te pongo tu cero nomás. No, ahí no está en el chat tampoco. Bueno, en los participantes. Ya, le pondré su Serapio nomás. Vamos a escoger otro al azar. A ver. ¿Quién es Franklin Cáceres? Presente, ingeniero. Ya. Bueno, vamos a ver qué hizo Franklin ahí en el análisis de requisitos, digamos, ¿no? Ve, el documento está bien, hay una descripción del problema, se supone que hay una justificación, le ha puesto un alcance, digamos, ¿no? Sí, y luego, ¿dónde están tus requisitos acá? Y aquí están tus requisitos, ¿no? ¿Ya? Una descripción siguiendo una plantilla clásica para este tema, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir viendo acá el tema para ver si, obvio, se ajusta a lo que se esperaba, ¿no? Ya. A ver, veamos acá. Requisitos registro de usuario, ¿no? Y en el detalle dice registro del paciente. En la plataforma lo podrás realizar el mismo en 2 pasos. Uno con todos sus datos personales, como sexo, fecha, y otro con datos médicos y su tipo de alergia, medicamentos, cirugía. El registro del personal médico se realizará por medio de la aplicación web. Ya, luego dar de baja a la cuenta. Si el paciente decide dar de baja su cuenta, lo podrá realizar confirmando su contraseña y una aplicación de descargar su historial médico en formato PDF. Bueno, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero a ver, le preguntaremos un poco a este. A ver, antes de entrar en este detalle, esto está más o menos bien, no está tan mal, digamos, ¿no? Está, solo que hay algunos detalles que no están bien, pero ahorita vamos a hablar de ese tema. A ver, de lo que me sacó de foco fue el tema de dar de baja la cuenta, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea de eso y qué tiene que ver el PDF en todo este chiverío? ¿Qué estabas pensando, Franklin? Sí, pasa que cuando se va un paciente a otra clínica o a ser atendido por otro médico, entonces necesita un su historial, digamos, de la atención que tuvo anterior en otros hospitales, entonces necesita documento, entonces para eso, digamos. Ya, entendí. Ya, a ver, pero bueno, aquí dentro, el error principal más significativo en su descripción, aparte de otras cosas, pero que ya son menos es que, obvio, hay un tema, un requisito funcional, digamos, que no está bien descrito, y ahorita le voy a explicar un poco por qué no está bien este tema, aunque lo arregló un poco con esos 2 puntos allí, más o menos podría haberlo arreglado si había más detalle de eso con el 1 y el 2 que puso ahí, digamos, ¿no? Luego, ¿qué es lo que está mal? Que son 3 funcionalidades que quiere describir en un solo requisito, ¿no? Entonces debían ser en realidad 3 o más los requisitos funcionales y no uno solo, ¿me entiendes? ¿No? Porque más parece un alcance, esto es lo que quiero, pero no en términos de requisitos funcionales, digamos, ¿no? ¿Me comprenden?
Entonces tendría que haberlo separado para... En cada Sí, uno. por lo menos lo que es claro y que son dos cosas, es obvio. Una cosa es registrarse y otra cosa es darse de baja. No pueden ser un mismo requisito funcional, ¿no? Sí. ¿Vamos? ¿Sí? El otro que parece que tiene que ver, digamos, porque parece que, obvio, simplemente el rol. Yo me puedo registrar como usuario, pero puedo ser un usuario paciente o un usuario médico. Está bien, pueden participar dentro de la misma ¿me entiendes? Dentro del mismo contexto está bien, porque podría ser, digamos, ¿no? Que el usuario, yo me registro como usuario, pero en un rol de paciente, o me registro como un usuario en un rol de médico, ¿no? Ahí es aceptable, digamos, aunque debía describirse más detallados esos temas y no así como si fueran cosas diferentes, digamos, ¿no? Menos que lo sean, y si lo son, deberían darse como requisitos fundamentales diferentes. Entonces, primero, si siguen el mismo proceso, digamos, el mismo camino, está bien, se los puede tratar de la misma manera, pero debía haber una descripción un poco más fina de eso para entender qué es lo común y dónde se separan, digamos, ¿no? Y no lo está. Y obvio, si son dos requisitos funcionales diferentes, que para este tipo de aplicaciones seguramente deberían estar separados, el del paciente con el del médico totalmente diferente, porque no creo que se puedan hacer en el mismo porque aunque tienen algo en común, que los dos son usuarios de la plataforma, eso no tienen más cosas en común, así no vale la pena tratarlo porque tienen requisitos diferentes, digamos, o cosas que necesito que ocurran diferentes para el paciente como para el médico, así que yo no los trataría dentro de un mismo requisito, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ya, eso ahí tiene algo de parecido y podría tratarse siempre y cuando fuera algo más simple, digamos, ¿no? Que es la misma plataforma y solo algunas cosas, podría, pero aquí en el presentaciones como interfaces, difícilmente voy a utilizar el mismo camino, porque generaría demasiados conflictos ahí, o debería haber demasiadas mejor separado. Pero bueno, eso es un poco discutible todavía, pero lo que no es por nada, digamos, ¿no? No puede estar justo de dar de baja, porque bueno, ya es otra cosa. ¿Vamos? ¿Se entiende? Terminamos. Dime. En el tema de registro de usuario, si uno quiere tomar la acción, ahí lo incluye, porque uno entiende que simplemente ingresa los datos una vez. Sí, no considera, digamos, ¿no? Otra vez, deberías describir que, obvio, a ver, si un cliente te dice, yo necesito que se registren clientes, pero no te dice que necesita darle baja, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces no está especificado en los requisitos, no dice que tienes que darle de baja, entonces no se asume que vos, pero si lo registras, ¿por qué no le hiciste de baja? Pero ¿por qué no si si se modifica, ¿por qué no lo dejaste? Pero ¿dónde diablos hay que especificar, pues, no? De hecho, en los requisitos funcionales tienes que especificar algunas veces, por ejemplo, qué es lo que me dicen mis clientes, digamos, cuando yo hago ese tipo de cosas, en algo tan básico como esa lógica de alta, baja y modificaciones, ¿no? Entonces, cuando yo le trato de calcular esos requisitos con el cliente, le digo, bueno, se va a registrar, pero cuando quiere modificar, ¿qué va a poder modificar? Porque es obvio que no se puede modificar, por ejemplo, el código, ¿no? Por más que quiera el tipo, no le puede cambiar de código ya, digamos, ¿no? Es como si vos te registraras con tu carnet y el tipo te pudiera cambiar. No puedes cambiar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Si es que lo utilizás como llave esa cosa, obvio no puedes cambiar, digamos, ¿no? Porque no te va a dejar a nivel de base de datos si quieres mantener una integridad, no podías cambiar porque, obvio, unas transacciones que ya estaban a tu nombre no pueden desaparecer y saltar a otro, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden modificar. Hay ciertos requisitos, digamos, en el cual, bueno, estos datos no los pueden modificar si existen estas otras condiciones o no se pueden modificar si ocurre estas situaciones. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, debe poder modificar. No, hay que explicar las condiciones en las cuales se puede y qué no se puede y cuándo se puede, digamos, ¿no? Si quieres hacer una especificación
detallada en los requisitos y que realmente sirva como base para hacer el análisis. Si no, es una salud a la bandera, todas esas cosas, ¿no? Que no tiene una especificación detallada. ¿Me entiendes? Sí, ingeniero. A ver, veamos un poco aquí. Voy a detenerme, luego voy a seguir leyendo a sus compañeros, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo? Quiero ver que todos traten, pero obvio, en serio, digamos, intenten participar y opinar y hablar. A ver, tratemos de hacer un ejercicio para hacer cuenta a qué nivel debería hacerse esta especificación. ¿Se acuerdan que ya en el alcance, que uno de los alcances que debía tener la aplicación es que el paciente debería poder hacer citas, registrar? Previo a la atención, digamos, debería poder hacer una solicitud de una cita, ¿no? Está bien, eso en el alcance está perfecto, ¿no? Belleza. Pero cuando ya lo definimos dentro de requisitos funcionales, obvio, tiene que ser ya más puntual y específico. Y muchos de esos requisitos van a hacer que se pueda cubrir con esa idea de alcance, ¿no? A ver, dentro de ese contexto, vamos tratando de enumerar algunos requisitos, de escribir, a ver, descríbame este requisito, descríbame un requisito y vamos a ir viendo cómo sería o cómo deberían ser esos requisitos. A ver, ¿alguien? Uno de esos que anotó por ahí. Ingeniero, puede ser como, ¿cómo se llama esto? Del registro de, de la consulta, ¿cómo es? El historial médico, consultas anteriores, receta en el momento. No, es solamente, estamos hablando de una sola cosa de la aplicación. Dentro del alcance estamos diciendo que nuestra aplicación, el usuario debería poder hacer una reserva de citas, ¿no? Reservar una consulta. Eso es lo que dice el alcance. Ahora, desde el punto de vista, cuando yo voy con el cliente y quiero elaborar, a ver, ¿cómo funciona esto? Le voy a contar. Mejor le voy a hacer toda la historia porque parece que va a ser difícil que ustedes se ubiquen. A ver, yo le voy a hacer toda la historia de esto, pero luego le voy a plantear otro tema y traten de hacerlo ya en otro tema. Ahorita le voy a completar esta historia más o menos completa, a ver, para que se ubiquen. Y luego de otro tema intenten hacer lo mismo, como por ejemplo esta cosa del registro de usuarios y esas cosas, ¿no? O de otro tema especificado en el alcance, ¿no? A ver, vamos a ver la historia completa. Obvio, el cliente me dice, cuando yo voy con el cliente, imagínense, yo voy con un cliente, me quiere contratar para que le desarrolle una solución móvil para su y me dice, bueno, yo necesito que mis pacientes me hagan reserva por el móvil, quiero que me reserven una cita. Eso es lo que me va a decir el cliente, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy y hablo con el cliente, eso seguramente me va a decir. Pero yo analista, no me puedo conformar con eso. Eso no son requisitos. En realidad todavía es un alcance que me está dando una idea de lo que quiere, ¿me entiendes? No es una especificación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando estoy con un cliente y hablamos de ese tema? Entonces, trato de ver todo detalladamente qué requisitos funcionales se van a tener para ese caso. Vamos a ver cómo los voy construyendo, si quiere, con el cliente. Traten de imaginarse una solución de este tipo y ver todas las casuísticas que podrían tener cada una de esas cosas. Entonces, a ver, primero, un requisito que podría especificar yo a partir de decir, bueno, lo que se necesita es que el usuario pueda reservar una cita y me dice el cliente, o yo le sugiero al cliente que al registrar la cita me devuelva una confirmación, una notificación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que un requisito funcional dentro de ese alcance es que el usuario al reservar la cita, hacer la reserva, entonces debería la aplicación, digamos, ¿no?, enviarle una confirmación, digamos, devolverle una confirmación de aceptación o rechazo de su cita. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto un requisito funcional? Porque yo le pregunto, mira, ya está bien, el paciente hace su cita. ¿Y qué tal si le llega esa cita y el médico no puede? Le digo, ¿qué hacemos? No es que siempre se va a registrar y la va a aceptar todo. No. En una lógica real, digamos, ¿no? No es que solamente termina, porque ustedes lo ven como si todo eso fuera un solo requisito. Y no, el alcance que quiere el cliente, que
paciente puede hacer su reserva, pero no son los requisitos eso. Comienzas vos a indagar. A ver, belleza. Él hizo la reserva y debería recibir una confirmación de aceptación. No ese mismo instante o al ratito. ¿Por qué? Porque la lógica dice, le llegó alguien dice, mira, alguien quiere a las 8. Quizás en su calendario tenga tiempo el médico ahí, no esté ocupado, porque obvio, ahorita vamos a ver ese otro tema, que son otros requisitos que van a ir detrás. Vamos a ir descubriendo un montón de cosas y cuando se acuerdan tienen 10 cosas dentro de esa única cosa que había ahí, ¿no? Pero bueno, vamos primero con este tema. Entonces, viene acá, digamos, hay una casuística en la cual le llega, alguien la mira, el médico la mira a las 8, muchas tengo que ir a ver a mi madre, ya quedé, no, mejor la rechazo, ¿no? Porque no voy a poder, no es que tenga otra cita en ese momento, sino que no voy a estar porque estoy enfermo, no voy a estar porque tengo que ir a ver a mi madre, no estoy porque ya tenía otro compromiso, iba a ir a otro lado, y básicamente no voy a estar ese rato, así que la rechazo porque no voy a estar, no lo voy a poder atender, y no porque no tenga espacio en ese horario. ¿Se entiende la idea? Entonces, tú consultas al cliente, el médico está obligado, porque depende, si yo le hago una clínica y le digo él la puede aceptar o rechazar, o todas las vamos a aceptar, le digo. Entonces, si el dueño, no todas aceptan, ¿no? Me puede decir, ¿no? No, llega y cualquiera si no está ocupada, se acepta, y si el médico no puede, otro está obligado a atenderlo, pero aquí lo atendemos a todos, ¿me entiendes, güey? Entonces, ellos me dicen, no, pero si es así, que le llegue y si él la acepta, digamos, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, eso es lo que investigo con el cliente. No es que yo me quedo y lo escucho ahí a ver qué quiere y anoto, ahí hago mi listita y de ahí me voy, digamos. No, tienes que entrar profundo, a ver, y comenzar a investigar. ¿Cómo quiere que funcione? ¿Quiere que ocurra esto, en esto? ¿Qué pasa si esto, digamos, no? Vamos a suponer, bien, belleza, entonces estamos investigando y nos dice, bien, va a llegar una cita, eso le va a llegar al médico, la notificación, y él va a poder aceptar o rechazar cuando le llegue la notificación. O también le dice, y la puede cancelar, le digo yo. Digamos que la aceptó, estaba bien, era para mañana a las 8, ¿no ves? ¿Vamos o no vamos? La aceptó, está bien, confirmado, pero resulta que hubo un problema, se accidentó, o se incendió la clínica, o ese día resulta que lo llamaron y tiene que hacer una operación, se olvidó, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, tiene que cancelarla, ¿no? ¿Se pueden cancelar las citas? Sí. ¿Y qué va a ocurrir cuando la cancela? Se le dice, ¿no? Es que al cancelarla tendríamos que notificarle, debe llegar una notificación a la aplicación del cliente diciendo de su cita ha sido cancelada, digamos, ¿no? Para disculpar o cualquier burrera de esa. ¿Se entiende? Entonces comienzo yo a investigar en detalle, no es ahí que me siento y escucho la burrera que me dice el cliente y voy a anotar y de ahí voy a salir. Creo que la mayoría cree que eso es lo que ocurre, que yo me siento con un lápiz y comienzo a anotar. 1, a ver, dígame qué requisito. Y comienzo a anotar. 2, dígame el segundo, ¿no? Y el cliente me nos va a decir la chorizada de requisitos y yo voy a agarrar y con eso voy a ir haciendo el software. Creo que alguien, o la mayoría por lo menos se imagina que es así, ¿no? Y no, los requisitos yo lo deduzco, no es que me dice el cliente. El cliente me da la idea general. ¿Qué es lo único que me dice el cliente? Y eso ocurre en la realidad. Lo que me dice el cliente es que yo quiero que el tipo me haga la gestión en su móvil, me dice. Eso es lo más que llega a decirme, ¿me entiendes? ¿No? Pero le digo, ¿usted quiere que se pueda cancelar? ¿Usted quiere que le responda? ¿Usted quiere que esto? ¿Cómo quieren que funcione? Les planteo una infinidad de escenarios y entonces comienzo ahí a definir todos los requisitos y comienza a aparecer una chorizada en base a esa cosa que me dijo el cliente, que lo que quería era que el paciente pudiera reservar su cita, que es el alcance, ¿no? Pero aquí vamos a sacar un montón, por ejemplo. Entonces, podemos decir, bueno, un requisito es que al registrar una cita, un paciente va a recibir una notificación de aceptación o rechazo de parte del médico. Anoto un requisito. Otro requisito, por ejemplo, me dice, no, mira, si el tipo reserva acá, lo que quiero es que verifique si está libre ese espacio. Si está libre, que le deje, pero si no, que no le muestre, que le prohíba. Requisito 2. ¿No? Debe mostrarse o visualizarse solo los horarios disponibles. El usuario no podrá ingresar una cita en horarios que no están disponibles para ese médico en ese turno, en ese horario. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos ahí a dar 3. ¿Se comprende o no? ¿Me están siguiendo?
Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Ya? De pronto el cliente me dice, yo quiero sí que la notificación, me dice, no, por ejemplo, me dice, yo quiero que la notificación le llegue en menos de 5 minutos después de que él registró la cita. Lo anoto, requisitos, pero ahí me doy cuenta que no es un requisito, digamos, ¿no? Podría no ser un requisito funcional, sino un requisito no funcional. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces así comienza y le cuestiono y algunos de esos requisitos van a ser funcionales y otros podrían ser no funcionales. ¿Se entiende o no? Señores, ¿siguen ahí? Sí, se entiende, se entiende. Sí, una consulta. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos en este mismo casuística de el tipo hace una reserva. ¿Qué otros requisitos se les ocurre a ustedes que podrían Hay un montón. Solo que ustedes creo que no los ven, digamos, como los veo yo. Pero a ver, ya yo les planteé 2 requisitos funcionales para el mismo alcance. A ver, dígame otro que se les ocurra ahí. Señores. Para reservar la cita, el paciente tendría que hacer el pago. Ya, por ejemplo, sí, por ejemplo, está muy bien eso, dice, bueno, otro requisito, estamos hablando de la misma casuística, del mismo alcance. ¿Qué me dijo el cliente? Que quería que el paciente haga citas por este. Pero ¿qué requisito le estamos poniendo? Ya vamos 2. El tercero, su compañero está muy bien, dice, bueno, vamos a anotar el tercer requisito, dice, para poder registrar una cita previamente debía hacer la cancelación vía X, Y o Z medios de pago. O previo a eso, o durante, ¿me entiendes? Al terminarla le va a pedir y si se confirma el pago, se confirma la cita, porque puede ser 2 cosas. Yo termino la cita y digo, bueno, ¿cómo quieres pagar la cita? ¿No? ¿Lo quieres pagar con tarjeta, con transferencia, con QR? ¿Con qué diablo quieres hacer? Con esto, ya me voy a la aplicación, me permite ir, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, permitir meter datos en una tarjeta, ya meto, se confirma, si la plataforma de pago me confirma el éxito en el pago, yo confirmo la cita, si no le digo no pude confirmar y por lo tanto tu cita no está confirmada. O, como dice su compañero, yo pude haber establecido que previo a rentar la cita, él debería pagar y entonces, por lo tanto, el requisito funcional en este caso es verificar si existe el pago o no. Entonces voy a un lugar y verifico, dame tu carnet, dame tu o dame tu número de comprobante, yo verifico si existe ese comprobante, si fue efectivo, si se pagó, entonces te dejo continuar. Entonces, pero eso ya depende cómo quieren implementarlo, pero está bien, debo de definir o sería un tercer requisito válido para este mismo escenario. ¿Se entendió? Otro, a ver. Se dan cuenta que todo es para el mismo alcance, todos esos requisitos son para el mismo alcance, no es que hago un alcance y un mismo requisito, porque al final eso no son requisitos, porque son demasiado ambiguos, no hay detalles ahí que nos sirva para la implementación. Vamos, otro. Que se pueda agendar o actualizar la agenda del médico. Ya, que al registrar obvio, el médico pueda visualizar, digamos, todas las reservas que él ha aceptado, digamos, ¿no? O confirmar, ¿no? Que él pueda visualizar, digamos, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué más? Vamos, señores. La especialidad del médico. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el requisito? Acuérdate, estamos hablando. Que al momento Ajá. Dime. Que al momento de reservar la cita y verifique la especialidad del médico y luego sus horarios de ese médico. Ya, pero en realidad eso lo vas a poner dentro del mismo, no vale la pena dividirlo, ¿no? ¿Me entiendes? Como lo que hizo su compañero acá, vos pudiste haber puesto eso porque es parte nomás del
del registro, que verifique su horario, que seleccione la especialidad, que introduzca su nombre, porque no vas a crear un requisito que registre su nombre, otro requisito que registre su apellido, no, pues no, ¿me entiendes? ¿No? Entonces directamente dices que registre nombre, apellido y ¿se comprende o no? Así sí. que, aunque sí es válido eso que dices, pero yo lo metería dentro de uno solo para no estar hablando específicamente de la especialidad, porque parte de la selección de qué es lo que quiero, obvio, primero selecciono la especialidad, luego selecciono el nombre del médico, después selecciono los horarios disponibles dentro del calendario del médico, ¿se entiende, no? Entonces, parte del mismo proceso, son simplemente datos, uno, pero no creo un requisito para cada uno, mejor creo uno y describo como lo hizo su compañero, así 1, 2, 3, 4, o simplemente en uno, en la misma oración especifico qué es lo que debía hacerse. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. ¿Qué otra cosa? Vamos 4, bien ya. Vamos por el 5. Hay, aunque no la crean, hay un montón, solo que no sé por qué no lo ven ustedes. Ingeniero, y una consulta. Ajá, dime. Y una reconsulta tendría que venir después de la consulta, supongo, ¿no? Después que ya le den la receta médica y todo eso. ¿Cómo verifico si acude de nuevo al médico y es reconsulta a veces gratuita o con un descuento del 50%? Claro, ahí es otro requisito, digamos, ¿no? Vas a definir otro requisito asociado a este mismo, que el paciente podrá hacer reconsultas, digamos, ¿no? Y obvio especificarás cuáles son las condiciones para cumplir con esa reconsulta, ¿no? Solicitar una reconsulta, digamos. Ahora, hay 2 caminos para esa reconsulta, ¿me entiendes? Por eso es un poco más complejo, tienes que analizarlo, pensarlo. A ver, ¿cómo se hace una reconsulta? No es que el paciente dice, quiero esta. A veces lo que ocurre es, vas del consultorio, hiciste la solicitud, te hizo la consulta bien y te dice, bien, me vuelve de aquí a 3 días. Y el médico del sistema ya la marca. Espero el miércoles a las 10. Ya, no la reservaste vos. El médico la fijó. ¿Se entiende? Ingeniero, ¿y esa acción entraría en este caso de uso de realizar reserva? Es otro requisito, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? Es otro requisito. Entonces, cuando comienzas analizando en serio, te das cuenta que hay un montón de cosas que tienes que preguntarle y detalles al cliente y vas a generar un montón de requisitos para ese mismo tema de qué es lo que te dijo el cliente, que quiere que el paciente pueda hacer una reserva. Pero cuando comienzas a analizar todos los escenarios y casuísticas, te das que hay un montón de requisitos y obvio tienes que aclararlo con el cliente. Así lo quiere, lo vamos a hacer así, define. Después le pasas ese resumen de todo eso al cliente en un pliego de especificaciones detalladas y si el cliente lo aprueba, yo te digo cómo funciona en la vida real. Hacemos ese trabajo. Aunque no lo creas, nos llevamos a veces días, semanas, meses haciendo ese trabajo. Termina un brutal documento donde está todingo, uno por uno de los casos, digamos, ¿no? A ver, digamos, por ejemplo, no sé, en lo que típicamente yo hago, a ver, en compra, a ver, todos los requisitos de compra, así el chorizar, para las ventas, para las devoluciones, para las reposiciones, ay, así el chorizango es. Entonces, todo ese montón de requisitos se le pasa al cliente, léelo. ¿Está bien? ¿Es todo lo que querés? Sí, es todo lo que querés. ¿Y ellos qué? No es un negro que lo recibe el jefe o el dueño y lo lee, no, se lo pasa a ver, le dice a la gente de finanzas, a ver, revisen esto, ¿está bien? Otra parte se la pasa a los de recursos humanos, ¿está bien? Al otro se lo pasa a este, ¿está bien? Y los tipos se ponen a revisar, hacen sus observaciones, no esto, vuelve a uno, digamos, ¿no? Nos volvemos a reunir, a mirar, digamos, por ejemplo, tengo mañana una reunión de ese tipo, ¿no? Le pasamos un detalle, los tipos lo observaron, yo los revisé, no le entendían las cosas que observaron, nos vamos a volver a juntar, voy a volver a hablar y a ver, ¿qué es esto? No te entiendo qué es lo que me querés decir. Aclaramos, vuelve a ir y así de vuelta nos tiramos meses, digamos, en analizar cómo realmente lo quieren. Y cuando ellos al final ponen su firma y dicen, ya, está belleza, eso es lo que quiero, entonces recién pasa a mano a los negros, ahora hay que hacerlo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Si luego el cliente, que ya me pasa frecuentemente, ¿no? De hecho, hace unos días tuve una reunión por este tema, digamos, ¿no? Con una empresa
que obvio cuando hicimos ese proceso inicialmente, digamos, ¿no? Llegamos a una especificación, a un alcance, si quiere, de ese tema, ¿no? Y luego, cuando ya estábamos por entregar en las pruebas, en los demos, en el con el cliente, y esto necesitamos, y esto queremos, Pluma, pero esto no está en los requisitos, no, mira, no hay. Nunca nos dieron que querían esto. ¿Y ahora qué hacemos? Lo de siempre, pues, ¿no? Voy a analizarlo, se lo voy a cotizar, ustedes van a tener que aprobarlo, pagarme por eso y les hago el resto, no hay problema. Pero si lo quieren pagar, si no, se tienen que ser felices con lo que ya hay hasta ahora, ¿se entiende? Si no haces de esa manera, nunca vas a terminar un software, ¿no? Ya yo la viví esa, aprendí a la fuerza ese tema. Cuando no lo haces bien, entonces resulta que ¿qué quería? Le haces y después no, y te tiras un año y sigues y no ganas nada y sigues arreglando, ¿me entiendes? ¿No? Y obvio, porque no hay una cosa definida, no hay qué es lo que me dijiste. El software no es como el hardware, ¿no? Que, bueno, dijo de una casa con 3 cuartos, ya está bien, pues, ¿no? Y no le puedes decir luego al albañil o al arquitecto, al ingeniero civil, no, mira, no necesito un cuartito más, ¿no? Pues querés un cuartito más, pagame y te lo hago, digamos, ¿no? Hicimos el contrato por 3 cuartitos y es por 3 cuartitos y no va a pasar de ahí, digamos, ¿no? Querés un cuartito más o querés más grande o más chico, es pagando, digamos, ¿no? Lo mismo pasa en software. Si no lo haces bien, no vas a terminar nunca y vas a vivir peleándote. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Al final o te escapas y te haces esto, ¿no? O terminas enjuiciado por ahí. ¿Se entiende? Si no sabes hacer estas cosas bien. Entonces, esto no es ahí haber anotado lo que dice y no, tienes que ir a lo profundo, detalle por detalle. Entonces, no te va a salir una listita de 4 cositas como hiciste en sistema, en software, una listita de 10 cositas. Eso no existe. ¿Me entiendes? Eso no sirve para nada. ¿Te comprende? Porque eso no te sirve luego para medir lo que vas a hacer o para decirle al que lo va a hacer cómo lo tiene que hacer o qué tiene que hacer. ¿Se entiende la idea? Señores. Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero, perfecto. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. A ver, tenemos 4 cositas ahí todavía, 4 nada más. Yo te digo que hay más de 20 si lo hiciera en la vida real. En ese temita nomás, ¿no? Entonces, si ves todos los temas que tenía una plataforma, en algo como eso saldrían unos, no sé, 200, 300 puntos ahí, requisitos que tendrías que especificar para un software de ese vuelo en el mundo real, ¿no? Pero seguramente vos crees que son 10 cositas que tenés que anotar y no es así, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Porque eso no serviría para nada. Entonces, a ver, vamos al quinto, quiero otra idea. ¿Qué más podría haber en ese tema? ¿Puede ver la cancelación de una cita, ingeniero? Sí, obvio, tienes que la cita se podrá cancelar hasta Obvio, cuando piensas en cancelación te das cuenta que hay 2 casuísticas ahí básicas. ¿Cuáles son esas 2 casuísticas? Y van a salir varios requisitos. Solo ese tema salen varios requisitos. ¿Cuáles son las 2 casuísticas básicas ahí? Vamos, señores. El primero, que el médico la rechace. Exactamente, hay 2 posibilidades, que el que la quiera cancelar sea el médico o el que la quiera cancelar sea el paciente. Entonces tienes que plantear a veces varios requisitos desde el lado del cliente o desde el lado del médico. Si no entiendes que puede haber eso, no sos un analista. Si no sos capaz de darte cuenta que hay esas cosas, no sos analista. No sos capaz de analizar un problema y plantear una solución. Y lo que hacemos 100% nosotros como ingenieros es eso, ser capaces de darnos cuenta que hay esas cosas. ¿Me entiendes? El programador a veces ni se da cuenta de estas cosas, porque no tiene esa habilidad para analizar, digamos, un problema desde ese punto de vista. Entonces, hoy el programador hace lo que le decís vos que haga, nada más, y debe ser bueno en eso. Es como un albañil. El albañil no sabe en qué va a terminar, qué diablo, qué cargas, cómo va a ser esto. Vos lo mandás. Al final, ¿quiénes lo construyen? Un montón de albañiles. No lo ves al ingeniero civil poniendo ladrillo, haciendo. Si vas a la lógica seria, ¿quién construyó todingo el edificio? Todo, puros obreros. Pero
esos obreros solos no lo podrían haber hecho. ¿Se entiende? Es la misma lógica que tiene el programador. ¿Cree el programador que lo puede hacer? Bueno, si yo todo lo hice o todo lo hicimos los programadores, el ingeniero no hizo nada. No, no lo podrían hacer si no está el que entiende estas cosas y entiende cómo modelar. Entonces, tu mayor esfuerzo en esta carrera no es aprender a programar en términos generales, es aprender a analizar, ser capaz de entender un problema y plantear soluciones. ¿Se entiende? ¿Vamos o no vamos? Entonces, ahí hay ¿Cómo describirías los requisitos, a ver, en términos de esos dos puntos? De cancelar una cita desde el punto de vista del paciente o cancelar una cita desde el punto de vista del médico. Señores. Vamos, vamos, vamos. No tenemos todo el día. Hablen, hablen. Ingeniero, en la parte, bueno, esa que estamos hablando de la cancelación de cita, o sea, si se llega a dar, ¿qué pasaría con lo del pago, no? Porque, bueno, supuestamente antes... Sí, obvio, tienes que ver todos esos detalles con el cliente. ¿Qué hacemos con el pago? Vamos a imaginarnos por eso le decía, con ese temita nomás vas a ver que sale un montón de requisitos, solo ese temita. ¿No? A ver, vamos por el lado del cliente, analizarlo, como lo analizaría yo como analista. El cliente me dice, sí se puede cancelar una cita. Veamos, a ver, cuando la cancela el cliente, ¿qué requisitos necesita para cancelar? Lo primero le pregunto, ¿la puede cancelar cuando le dé la gana? No. Mínimo para que digamos, no, la puede cancelar 24 horas antes de la cita y no hay ningún problema. ¿Y qué pasa si la quiere cancelar después? La puede cancelar, pero pierde su plata. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué yo le digo al cliente? Dice, esa es la lógica, ¿no? El paciente me dice, ese es el requisito funcional que me está diciendo a mí. Vos tenés que programar que si el cliente la quiere cancelar antes de las 24 horas, está bien, no hay problema, se cancela. Pero si la quiere cancelar durante las 24 horas de producir celeste, la puede hacer, pero le tienes que advertir que va a perder su plata, que ya no se le devuelve, por decir. ¿Está de acuerdo? Entonces, eso es lo que me dice requisito funcional. ¿Vos crees que él me lo va a decir? No, si yo no lo interrogo y le especifico esas cosas, nunca hubiera llegado a ese requisito si yo no voy y le digo tras que si yo no soy capaz de decirle se va a cancelar, él quizás ni se acuerde que se tiene que hacer, él solo me dijo, lo que yo quiero es que reserven cita y es feliz con eso. ¿Me entiendes? Y entonces, si yo no le interrogué un montón para llegar a esa conclusión y le hago el software y después me dice, ¿y cómo cancelamos esa cita? No, pero si no me dijiste, ¿no es? Y entonces viene, no, pero ¿cómo yo? Si se supone que me comienza a decir el cliente, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, si vamos a irnos a eso en que si me dije, no te dije, no funciona. Eso tiene que estar escrito. Mira aquí, mira. ¿Hay? No hay, ¿ves? ¿Querés? Ya. ¿Vos lo firmaste? Esto firmaste, ¿ves? Bien, belleza, pagame y te lo hago, no hay problema. Digamos. Mejor para mí, digamos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante que no se trata de ir a escuchar al cliente, se trata de interrogarlo a fondo para saber exactamente. Por eso este proceso, ¿qué es lo que hacemos? Juntamos un montón de gente, ¿no? A ver, vamos a ver los procesos contables. Y entonces, tiene que sentarse el contador, el auxiliar, el auditor, no sé qué chiveríos, ahí en una mesa y días discutiendo cómo se va a hacer cada cosa. Vamos a ver los eventos, a ver, vengan los vendedores, los comerciadores, los almacenes, siéntense, veamos uno por uno, y días discutiendo cómo diablo se va a hacer. ¿Se entiende? No es un tema de me siento con alguien ahí, comienzo a charlar y a ver qué sale. Obvio, cuando charlo con el cliente las primeras veces iniciales, eso, bueno, queremos una aplicación que más o menos nos da ese alcancecito, ¿no? La idea global, ¿no? Pero obvio, no va a salir ahí los detalles si yo no lo hago. Entonces la gente cree que se sienta con el cliente y comienza a escuchar y a anotar todo lo que... Y de ahí lo saca, ¿no? Olvídate. No va a sacar nunca nada de ahí, digamos, ¿no? Entonces esto es como un interrogatorio, digamos, que tienes que
algún día lo van a vivir, digamos, ¿no? Cómo es bien complejo y tienes que tener habilidad, como en cualquier actividad, para poder extraer esa información de manera adecuada. Ahora veamos, entonces ahí, si lo hace el paciente, digamos, ¿no? Digamos que el requisito funcional es que lo pueda hacer en las 24 horas. Entonces, tras que me dice eso, ¿qué es lo que yo le pregunto? ¿Qué le preguntarías vos? A ver, a alguien, ¿qué les preguntarías vos tras que un cliente te plantea esa idea? Señores, vamos, hablen. A veces el cliente dice, no, me lo podría suspender la cita, y a veces no. No te entendí, a ver, de nuevo. A veces un cliente cuando paga, no ve una cita, puede decir, y no puedo hacerlo la cita más tarde o algo así. Ya, eso no es cancelar, eso es modificar. Eso es decir, es otra cosa. Como te dije, de ese tema salen un montón de cosas. Ya vas a tratar otro tema. No es cancelar la cita. Eso lo quiere mover la cita para otro día o para otro horario. ¿Se entiende? Sí, sería una postergación, ¿no? Sí, exactamente. No sé, en realidad es mover la cita para algo antes o después, porque también puede decir, tenía para el lunes, no puedo ir hoy día, ¿me entiendes, no? Pero moverla, ¿no? Ya sea para después, antes o Pero bueno, esa es otra cosa, como te dije, de ese mismo tema sale un montón. Cuando la comienzas a analizar, ya te dije, no sale pues uno o dos, sale un montón, si lo haces bien, ¿me entiendes? Entonces ustedes no ven nada, solo ven una cosa, digamos, ¿no? Y la verdad es que hay un montón, y eso es lo que quiero mostrarles, que esos requisitos no es una lista de 10 cositas, es un montón de cositas, digamos, ¿no? Solo para eso, fíjense, todo lo que estamos viendo ahorita, todo tiene que ver con una sola cosa, con ese hecho que el cliente quería que reserve cita, ¿no? Y entonces te das cuenta que no solamente puedes reservar, puedes cancelar, puedes modificarla, digamos, moverla, y ahorita solo estamos hablando, ya hablamos 4 cositas del reservar, no me dijeron, y se saltaron un poco a la de cancelar, y estamos hablando de cancelar. Y entonces ahí habíamos hablado y yo les preguntaba, ustedes no tienen toda esa habilidad, parece, les cuesta entender lo que quiero decir. A ver, cuando un cliente me dice, mira, sí la puede cancelar, pero dentro de las 24 horas, después perdería su plata, esa es su lógica que ellos quieren implementar. Pero tras que me dice, dentro de las 24 horas, ¿saben qué yo les pregunto? ¿Ustedes qué les preguntarían cuando escuchan ese término? ¿Qué es lo más lógico que deberían entender? Ingeniero. ¿Qué pasa si después de las 24 horas quiero cancelar la cita? No. Mejor se los digo. Ahora, yo le pregunto, ¿y siempre va a ser 24? ¿No quieres que alguna vez sea 32, en otras veces sea 12, en otras veces sea 10, otra sea después de 2 días? ¿Siempre va a ser 24? ¿O quieres que eso va a ser variable? ¿O para este tipo de consulta va a ser 24, para este otro tipo va a ser, no sé, 48? O en este consultorio son 24, para este consultorio son 48, es fijo, es variable, ¿cómo vamos a hacer? Porque tras que me dice eso, obvio, si yo me quedo con eso, ¿me entiendes? ¿Cómo pongo ese 24? El programador flojo lo que hace es lo hardcodea, ¿me entiendes? Hace la diferencia, si es menor en el código del plan. Y cuando un día de eso, en la clínica me llama, mira, ya no quiero mucho problema con 24, se me han quejado, tengo mucha quiero que me lo pongas a 48. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Entrar al código y llamar al negro y decirle cambiarlo por 48, ¿me entiendes? Recompilarlo, volverlo a actualizar. No, si yo entiendo bien ese requisito y no, el usuario va a una pantalla, a una configuración y dice 24 y está ahí 24. ¿Me entiendes? Y entonces no querés, anda pues allá, ya te enseñé, está en el menú de entrar a configuración y cambiar a 24 y déjame molestar. ¿Se entiende? Y entonces va adentro al menú, no depende de mí, pero es diferente. Si yo no lo hago así y lo hago acá, obvio, el trabajo es más. Hacer los arcodeados es más rápido, más fácil.
hacerlo con una pantalla, porque ya tengo que hacer una pantalla de configuración, tengo que... ¿Y por qué le pregunto los demás datos? Porque quizás no es solamente cambiar. Yo tengo que seleccionar. No es un solo número. Para este consultorio, para esta especialidad son 24. En función de qué voy a poner el tiempo. Entonces la interfaz se vuelve más compleja, ¿no? Porque ya no es un solo número, sino son N números que están en función de distintos patrones. Yo debo saber y entonces debo especificar eso, que esa configuración está en función del consultorio, del horario, de la especialidad, y por supuesto ya el negro sabe que cuando tiene que programar, tiene que construir una interfaz donde el usuario pueda seleccionar el consultorio y para cada consultorio le pone la cantidad de horas. ¿Se entiende o no? Que no es lo mismo que pudiera una configuración y sea un valor único, es más sencillo, ¿no? ¿Se comprende o no? Señores. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, como verán, ahí hay un montón de cosas en ese requisito, ¿no es? Si yo no analizo y no cuestiono y no comienzo, obvio, ya 24 le pongo y negro le digo 24 y lo pone en el código, digamos, ¿no? Y obvio, ya vivo con el cliente cada vez que quiere cambiarlo, ¿no? Y algunos alguna vez me dijeron, pero le vas a cobrar por cambiarlo. ¿Te conviene hacerlo así? ¿Me entiendes, no? Algunos piensan eso, esa es la mentalidad de algunos. Alguna vez alguien me dice, digamos, ¿no? Cuando le planteo esto, no se aburro, me dice, ¿no? Déjalo nomás si te va a pagar cada vez que lo cambies. ¿Por qué se lo pones y ya no te paga? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Y la verdad es que no conviene. Ya yo aprendí a la mala también que es mejor hacérselo con la configuración, ¿me entiendes? Porque yo mandar a un negro a que compile y cobrarle todo eso, no paga su tiempo. Porque, a ver, y es lo que les va a ocurrir. Dice, me cobraste $30,000 por el software que hace un montón de cosas y me querés cobrar, no sé, por ponerle $2,000 por hacer esto, digamos, no, estás loco, digamos, ¿me entiendes? Pero me va a tomar pues al este. Entonces, no entienden que no es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos dependés al final, toda tu gente la tenés haciendo modificaciones y cambios y no están produciendo nuevos productos. En este negocio no es vender y estar viviendo en lo que le acomodás, porque ya el cliente por acomodarle ya no te paga lo mismo que cuando se lo hiciste. Te quiere pagar una miseria por acomodarlo. Pero al final esos acomodos, cuando tienes 10, 100, 200 clientes, te consumen el 100% de tu gente y solo viven acomodando. Entonces no genera nuevos productos, no evoluciona tu producto y termina matándote, porque eso que te pagan por ese soporte no te da para ganar plata y no tienes recursos para poder crecer en el producto y te mata. Muchos han muerto por esa cosa. ¿Se entiende? Así que mejor hacer una configuración y librarte de él. Si quiere, la lógica en este negocio es ¿cuándo quieres que vuelva el cliente? Cuando quiera comprarte un nuevo producto, una nueva actualización del producto. No lo quieres que esté encima de vos todo el tiempo llamándote. ¿Se entiende? Señores. Sí, ingeniero, vamos. Sí, se entiende. Sí, ingeniero. Ya, a ver un ratingo, me van a esperar un cachingo. Ya, entonces, por eso es importante, digamos, la especificación detallada de los requisitos. No es algo trivial en este negocio, ¿no? Si es que te quieres dedicar a desarrollar software de cualquier tipo, ¿no? Entonces, no es una cosa así de hacer una listita con 4 cositas locas, digamos. No es una especificación bien detallada de todos los detalles. Y entonces, ¿de dónde salen? De esa interrogación que haces exhaustiva de todo. Ah, ¿quieres así? ¿Y esto? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo va a ocurrir esto? Y entonces vas escribiendo y después, obvio, lo validas. ¿Se entiende la idea? Entonces, por ejemplo, en lo que ya habíamos quedado 4 puntos, a alguien no se le ocurrió,
y lo primero que a mí se me ocurre, digamos, me estoy imaginando un cliente que me dice puede hacer reservas. ¿Y cuántas reservas puede hacer al día el paciente? ¿Puede reservar cuando le dé la gana? Porque puede estar reservándote, no sé, un montón de ¿Puede hacer? Le pregunto, ¿no? Ah, no, solamente una reserva al día, o si ya tiene una, no puede hacer otra, o puede hacer N, ¿cuántas puede hacer? Y te puede decir, no, en el día solo puede hacer máximo 2. Ah, ya, perfecto. ¿Esas 2 siempre son 2? ¿O alguna vez pueden ser 2, alguna vez pueden ser 3? Comienzas a cuestionar, porque si lo pones otra vez estático el 2, obvio, no sirve, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, como verán, puede sacar un montón de requisitos. Solo hemos hablado de un solo tema y ya han aparecido un montón. Si cuentas, puedes sacar más de 10 de ahí solamente, solo ese tema. ¿Me entiendes? Y seguramente, digamos, ¿no? Sí. A ver, aquí ¿cuántos tiene todo? 7. ¿Cuántos tiene acá? ¿Sí? 7 nomás sacó, digamos, de todo el software, digamos, ¿no? Yo sacaría 7 de un solo tema de cancelación, nada más, de solo cancelación de citas, puedo sacar más de 7 requisitos. Solo el tema cancelación de citas, nada más. Y de todo el software sacó 7. ¿Se entiende o no? Disculpe, ingeniero, una consulta. Por ejemplo, lo que dice el método científico, a veces nos plantean algunas preguntas que debemos hacernos antes de hacer una investigación o un proyecto. En lo que es del desarrollo de software, ¿qué tipo de preguntas deberíamos de hacernos para poder hacer por lo menos una lista de requisitos básica? Lo que pasa es que, a ver, en esto depende de la temática. Obvio, a ver, ¿cuándo puedes hacer un buen reglamento de requisitos? Necesitas dos temas, ¿no? Entender los procesos, digamos, ¿no? Obvio, si no entiendes de la hermenéutica básica del proceso, va a ser difícil que puedas interrogar a la gente que trabaja en ese proceso y llegar a todos los detalles, ¿no? Si no conoces el proceso, porque puedes ignorar algunas cosas y no preguntar sobre ellas. Y obvio, no esperarás que el cliente se acuerde de esas cosas, ¿no? Entonces, 2 temas debes entender los procesos. ¿Qué significa entender los procesos? A ver, nosotros hacemos sistemas para todo tipo de cosas, ¿sí? No hacemos un solo, por ejemplo, ahorita, si les comento, ahorita en mi empresa estamos haciendo un software para un centro de salud, digamos, ¿no? Estamos haciendo un software para no sé si conocen estas Casa Idea, esta que tiene sus tiendas acá, Casa Idea. Estamos así, en el avance creo que está por ahí, no sé si la conocen o se ubican en Casa Idea. Estamos haciendo un software para Rojo, para esta, que también está el Hipermáximas acá, digamos, ¿no? Estamos haciendo un software para, desarrollando una solución ahorita para la gente de, ¿cómo se llama esto? Se me dio el nombrecito, que es una industria, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? La papelera, digamos, que es una industria. Estamos haciendo una solución para la papelera y entonces hay que entender cómo diablos se fabrican cajas de cartón, el proceso de producción, digamos, ¿no? Y si no entiendes de eso, ¿qué diablo vas a juntarte con la gente y poderlo interrogar, digamos, ¿no? Si no entiendes, no sabrías qué preguntar, digamos, ¿no? Entonces, hay un montón de temas, digamos, ¿no? Entonces, puedes hacer en distintas áreas y entonces debes entender de los procesos básicos. ¿Cuáles son los procesos básicos en todo el comercio, la industria? Debes saber cómo se hace una compra, cómo se hace una venta, qué tipos de ventas, cómo se vende, cómo se compra, digamos, ¿no? Cómo se devuelve, cómo se repone, cómo se produce bienes de consumo, cómo se produce bienes de servicio, digamos, ¿no? Cómo se contabiliza esa información, cómo se presupuesta, cómo se manejan los activos fijos, digamos, en una empresa. Entonces, si no sabes del proceso, estás perdido. Entonces, debes entender primero los procesos para poder, obvio, cuestionar. Luego hay que ser detallistas, el otro tema en averiguar los requisitos, ¿no? A ver, si habla de algo, a ratito, ¿y esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y esto? No quedarte con dudas, no se trata sino cuestionar al mayor detalle
y entender, siempre uno intenta, es como cuando, imagínate, ¿qué hace un arquitecto cuando vos vas y le hablas y él va y trata de entender lo que quieres para construirte tu casa, ¿no? Obvio, intenta entender lo que quieres, ¿no? Darle funcionalidad. Te pregunta cuántos hijos tienes, obvio no te pregunta porque te interesa meterse en tu vida, sino porque necesitas saber cuántos hijos tienes o planeas tener para saber cuántas habitaciones construir, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Quieres saber más o menos cuánto es tu presupuesto para saber, obvio, si va a poderse dar algunos márgenes, hacer algunas cosas. Entonces, cuestiona un montón de cosas para poder entender lo que quieres y luego plantearte una solución. Es lo mismo en debes entender lo más que puedas del negocio para poder cuestionar y saber llegar exactamente a todos los requisitos funcionales que tiene. Entonces, no hay una receta, digamos, ¿no? Como en todo en construcción de software, no hay una receta, porque si lo hubiera, ¿sí? Si lo hubiera, obvio, sería más fácil leerse ese manual y seguirlo ese manual, y obvio, ya hubiera un manual, lo seguirías y podrías hacer ese trabajo. Y no existe ese manual porque es como tan variante los mercados, los problemas, que no podría haber un manual, digamos, ¿no? Que te sirva de guía para poder Pero ¿qué es lo que dice, digamos, en el método de investigación? ¿Qué es lo que te plantea los modelos o los métodos de investigación? Que hay dos maneras de hacer esa investigación, deductiva o inductiva. Puedes comenzar en lo grande para luego tratar de entender lo pequeño, o puedes, cuando se torne demasiado complejo, puedes dividir el problema en subproblemas y tratar de entender primero lo pequeño para luego lo grande. Entonces, eso no ha cambiado. No importa si estás estudiando una planta o si estás estudiando un software o un insecto, la lógica es la misma. Eso es lo que dice el método científico, que debe ser riguroso. Tienes que hacer un proceso inductivo, un proceso deductivo, y tienes que ser sistemático en el proceso. Pero aparte de esos niveles conceptuales que se te plantea, no hay algo ya específico para decirte, mira, cuando analices un sistema de este tipo, estas son las preguntas que tienes que hacer, porque sería infinito ese manual, porque hay tantos problemas, son infinitos los problemas que sería infinito ese manual. ¿Se comprende la idea? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, lo que te plantean los métodos de investigación son conceptos generales que te sirven tanto para estudiar un software como para estudiar un insecto, si quieres, digamos, ¿no? Entonces, esos son solo cómo debes encarar el proceso, pero ya específicamente estando en el proceso, ¿qué tienes que hacer? Ya hay también metodologías que te dicen qué tienes que hacer. ¿Qué te dice en el desarrollo de software a nivel metodológico? ¿Qué tienes que hacer? Obvio, metodológicamente te dice que tienes que hacer un análisis de requisitos. Y te dice cómo tienes que hacer ese análisis de requisitos. Se supone que tienes que hacer una investigación detallada de los procesos, digamos, ¿no? Con entrevistas, recopilación de documentación, investigación bibliográfica, investigación de los procesos, investigación in situ. Entonces te da las herramientas. Pero ¿qué haces o cómo la combinas? Ya es parte de tu habilidad para poder utilizar las distintas herramientas. Pero más allá de eso no te va a decir qué le tienes que preguntar a Juan Pérez cuando se trata de un sistema de facturación electrónica, por decir. No hay. ¿Me entiendes? No hay en ningún lugar algo que te ayude a decir qué tienes que preguntarle cuando se trata de este tipo de sistemas. No sé si me comprendes. Señores, ¿siguen ahí vivos? Sí, ingeniero, estamos atentos. Sí, escuchando. Ya, a ver, preguntas, dudas. A ver, entonces, para mejorar esto, lo que quiero es que intenten mejorar, intentar cuestionarse, plantearse cosas y, obvio, hacer una especificación de requisitos más o menos. No espero que la hagan 100% bien, porque si lo hicieran 100% bien, en realidad terminaríamos con un librito completo, digamos, ¿no? Bien detallado, digamos, ¿no? Pero como no tenemos un cliente y no tenemos la exigencia de hacerlo bien, digamos, ¿no? Por lo menos aproximado. No espero que hagan una cosa 100% bien, pero por lo menos aproximada a lo que deberían, porque deberían esforzarse a intentar hacer esto, porque yo entiendo que en el futuro quieren dedicarse a este negocio, ¿no? ¿O no? ¿O quieren vender máquinas en el Chiriguano? Señores. Queremos hacer eso, ingeniero. Ya, si quieren hacer esto,
tienen que comenzar a intentar hacerlo. Porque la gente quiero, dice, pero con querer no ese quiero te dura 5 segundos. No, este quiero tiene que expresarse en hacerlo, en que cada vez que te pidan hacer algo, esforzarse al máximo para intentarlo hacer bien y tratar de cada día aprender de este proceso de construcción de software lo más que se pueda. Olvídate, ya aprendiste a programar, ya tienes una lógica, sos capaz de construir software, programarlo, pero ahora tienes que ser capaz también de diseñarlo y analizarlo, digamos, ¿no? Desde, ya, quiere hacer software desde el chiriguano, dice. Ya, en el chiriguano hay algunos, dice, que hacen el software, dice, ¿no? He visto un par de letreros ahí, ¿no? Pero obvio eso no es, digamos, ¿no? Hacer software es un poco más complejo, ¿no? Pero es muy, muy gratificante el hecho de hacer software, ¿no? Y obvio es la parte de estas áreas que más dinero te va a dar, ¿no? Que cualquier otra actividad asociada a la ingeniería de sistemas o software es la que te va a dar más dinero, es el hecho de desarrollar software, ¿no? Mientras más complejo, mientras más nuevo, mientras más necesidades cubras, más dinero vas a ganar, ¿no? Pero es la que te va a dar más, ¿no? Obvio, pero también es la más complicada, ¿no? Lidiar con todo el tema. Tampoco no es... pero es parte de ese proceso, ¿no? De aprender. Entonces intenten, a ver, lo que les digo es, intenten hacer esa especificación de requisitos lo mejor que puedan, digamos, no haciéndolo, pero en serio, no sentándose un ratito con una limonada y hacer una lista de 10 cositas, digamos, ¿no? Y creer que eso es una especificación de requisitos, ¿no? Es una especificación detallada de las cosas que quieres que el software funcionalmente tenga o cumpla, ¿no? ¿Vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, señores? Ingeniero, una pregunta que no va tanto, como dijo, digamos, hemos estado, por ejemplo, lo primero, digamos, del personal, ¿no? Que está la parte del requisito de registro, cuando también quiero modificar ciertos datos, obviamente que ciertos datos que se pueden modificar y dar de baja. En ese caso, ya que son, digamos, como tres requisitos, se los puede englobar en uno, como, digamos, gestión, digamos, del personal. Digamos, sí, porque... si lo internamente los numeras y los escribes claramente, está bien, se puede, ¿no? Pero siempre y cuando tengan que ver con el mismo aspecto y que valga la pena, porque a veces claro, no vale la pena y es mejor tenerlo separado, ¿no? Pero sí, puedes hacer, como le dije, como hizo su compañero, ¿no? Dice esto y ahí enumera todas las cosas que debía cumplir y está bien, vale. Ya, gracias. ¿Qué más, señores? Ingeniero, ingresé un poco tarde, ¿hay alguna actividad para el martes? Sí. Obvio, aparte de hacer un refinamiento de los requisitos, que es parte de lo que estamos hablando ahora, el martes tiene una tarea que tienen que investigar acerca de notificaciones push, ¿no? Cómo se hacen, cómo se envían notificaciones, cómo se reciben, qué requisitos deben tener para utilizar las plataformas, qué plataformas hay para notificaciones, digamos, ¿no? Y luego, obvio, específicamente de Flutter o Flutter o como lo llamen, cómo se hacen las notificaciones, cómo se utiliza la plataforma, cómo se reciben, sin programar, solo investigar cómo se hacen las notificaciones. Luego, para el jueves sí ya van a tener que programar, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. ¿Algo más, señores? Ingeniero, ¿y cómo sería en el caso de las los requisitos no funcionales? Eso casi no. Por eso, cuando vas interrogando, comienzan a surgir los requisitos no funcionales, como le decía, digamos, ¿no? De pronto dice el cliente, yo quiero que lo notifique, pero quiero que lo notifique en 5 segundos como máximo, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? O quiero que de pronto me dice, lo quiero que el cliente desde su aplicación móvil, por ejemplo, me pueda reservar una cita, pero quiero que lo pueda hacer tanto en un Android como un iOS. Yo anoto, ¿no? La quiere multiplataforma el tipo. O también lo puede hacer desde la web, me dice, la quiere también en web, ¿no? ¿Me entiendes, no? Que no son requisitos funcionales, son requisitos no funcionales, pero que tengo que anotarlo, porque
obvio, la aplicación tiene que cumplir con esos requisitos. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Entonces, ahí comienzan a surgir. Hay un montón de requisitos no funcionales, ¿me entiendes? Que van a surgir, digamos. Hay menos, por supuesto, son mucho menos los no funcionales que los funcionales. Pero siempre debo estar atento a esas cosas. El cliente va pidiendo o yo le voy interrogando. Y quiere que haga esto, quiere que no sé, por ejemplo, cuando me comienzan a hablar de cosas, quiero que corran cualquiera, de versiones antiguas. Entonces, ¿desde qué versión quiere? Porque obvio no se puede hacer de todas, digamos. ¿Quieres de todas? Estas limitaciones, uno le explica, ¿no? Mira, si lo bajamos mucho, ya no se va a poder hacer esto, o va a estar limitado con esto, o no se va a poder hacer aquello, pongámosle o lo subimos. Entonces, hay un montón de esas cosas, digamos, ¿no? Que comienzan a subir, que no son requisitos funcionales, pero que son parte de los requisitos, la exigencia que está poniendo la empresa para poder hacer ese tema. Por ejemplo, el otro día estamos haciendo un desarrollo, digamos, cotizando por lo menos un desarrollo para una empresa en Colombia, digamos, ¿no? Y el primera cosa que nos dicen, no quiero que sea una aplicación nativa, quiero que sea una aplicación web, digamos, una web app se llama, ¿no? No quiero una aplicación nativa, ¿no? Y entonces yo le explico, ¿y por qué no quieres nativa? ¿Por qué quieres esto? Y él me explica, y son requisitos no funcionales que yo debo cumplir, digamos, ¿no? Pero que la empresa lo pone, pues, ¿no? Como requisito, ¿se entiende o no? Y yo anoto, pues, ¿no? Porque, obvio, no es lo mismo hacer una web app, digamos, que una nativa, ¿me entiendes? Entonces, eso va a cambiar la plataforma de desarrollo que le voy a dar a los negros. Les tengo que decir, no, tienes que hacerlo así o acá. Obvio, funcionalmente no cambia. Lo que cambia son otras cosas no funcionales, pero que tengo que cumplir, ¿se entiende o no? Sí, sí. ¿Qué otra cosa, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, una consulta. Las herramientas que vamos a ocupar, por ejemplo, como Flutter y la base de datos, ¿podemos registrarlo como requisitos no funcionales y las herramientas de modelado? No, en realidad, en la vida real, lo que tiene que ver con modelado no es nunca va a ser un requisito no funcional, porque cuando vendes un software a nadie importa cómo lo hiciste, ¿me entiendes? Lo más que te pueden poner como requisito, a veces, no siempre, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, alguna vez le hice alguna desarrollo, algún cliente me dice que lo quería, no sé, una aplicación web y que lo quería que se lo haga en Python, digamos, ¿no? Bueno, ya, ¿me entiendes? Está bien, me lo pusiste, esto es no funcional, te lo pongo, pero no es algo típico, la verdad, digamos. En la mayoría de los casos al cliente no le importa en qué lenguaje le haces, con tal que funcione, no le importa en qué lenguaje. Algunas veces sí, hay algunos clientes, una vez, por ejemplo, le hice a Yacimientos una aplicación, digamos, ¿no? Y como estos del gobierno están queriendo hacer todo open source, digamos, ¿no? Me exigió, por ejemplo, que todo lo que utilice sea open source. Entonces, le hicimos la aplicación y tuvimos que utilizar todo open source, nada propietario. Bueno, tengo que anotar, todo open source. Pero a veces ocurren esas cosas, ¿me entiendes? ¿No? De ese tipo, pero no es común, como te la charlaron alguna vez, que el lenguaje no. La mayoría de las veces los clientes ni le importa, ni siquiera sabe qué lenguaje hay, pues, ¿no? Algunas veces sí ocurre cosas de ese tipo, ¿no? Que el cliente te pone como requisito que se lo hagas en algún entorno. Pero nunca en 30 años que llevo desarrollando software, nunca nadie me ha dicho utilizar, no sé, Rational Rogue, utilizar, ¿cómo se llama? Eclipse o quiero que utilice ¿Qué le importa a él porque lo hago, no? Eso sí que no hay cómo se metan, ¿se entiende, no? O esas cosas, no, ahí olvídate, eso nunca, por lo menos a mí nunca me ha pasado. No sé si cuenta, pero en general no lo pongas normal como si fuera algo habitual, ¿me entiendes? Porque no lo es habitual, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Son otros los tipos de requisitos no funcionales que son más comunes que esas cosas, ¿no? Porque yo veo en la mayoría de las tesis, cuando les ponen, lo único que ponen que no funcional son esas cosas, ¿no? Y la verdad, como ni siquiera tenés cliente, ¿dónde diablos te lo inventaste, ¿no? Entonces, cuando es un desarrollo que ni siquiera tiene cliente, eso jamás pudo haber existido, ¿no? ¿Quién te pidió que lo hagas en eso? ¿No?
nadie. Así que, obvio, cuando hay un cliente a veces ocurre eso, pero no es, pero sí, si me preguntas, ¿eso es un requisito no funcional? Sí, pero está claro que no es algo común esa cosa, porque es lo único que ponen. En realidad hay un montón de otras cosas que no ponen, digamos, ¿no? Porque no se las imaginan. Y como alguna vez un ejemplo le dio el profesor en un libro encontrado, ponen la misma macana siempre, pero sin sentido, pues no, ni siquiera es algo porque realmente ocurre, sino es porque no piden qué poner y ponen estas cosas, ¿no? ¿Se entiende? Y otra vez, esto no se trata de hacer las cosas de memoria o porque la puso el profe debe estar bien o porque el sistema lo puse debe estar. No, olvídate. Eso no es. Tiene que ser realista la cosa. Y mientras más realista, mejor, pues, ¿no? Bien. Pregunta, señores, la última. ¿Nada? Listo, si no hay nada, nos vemos el martes, que estén bien.